Ok, bueno, continuando con los temas de farmacocinética, vamos a ver lo que compete después de la absorción, que es la distribución. Muy importante ver lo que vemos aquí en esta imagen, donde hablamos de las proteínas plasmáticas, que básicamente son unas proteínas que van a estar en lo que es el sistema circulatorio, pues, principalmente pues los vasos sanguíneos. Entonces, bueno, para recordar, se define a la farmacocinética como todo aquello que hace el organismo sobre los fármacos, ¿sí? O sea, lo que nosotros le hacemos al fármaco. Ya vimos este primer punto que es el de la absorción. Y vamos a continuar con lo que sería la distribución. Básicamente ya se absorbió el fármaco, llegó a los vasos sanguíneos o al sistema circulatorio, que es ahí donde nos interesa que llegue, y se va a distribuir por varios tejidos. Ahorita vamos a hablar en qué tejido se distribuye, cómo llega ahí y de qué depende que se distribuya en buena cantidad o no. Después de esto es el metabolismo, que también se le llama biotransformación, y el último paso sería la eliminación o excreción de ese fármaco. Entonces, ¿cómo podemos definir a la distribución? Básicamente la distribución es ese reparto del fármaco en el organismo o a través del organismo. Entonces, aquí tenemos esta imagen que es bastante gráfica. Vemos estas pastillas, este fármaco que se va a distribuir por varios órganos. Por ejemplo, tenemos el encéfalo, cerebro, el sistema cardíaco, principalmente el corazón. Algunos, bueno, puede llegar a lo que es el sistema renal, como los riñones, y esto que vemos aquí pues es grasa, básicamente tejido adiposo o tejido graso que está en la mayoría de los órganos, principalmente en una zona abdominal. Tenemos también al músculo y a la piel. Entonces básicamente la distribución va a permitir el acceso de los fármacos o el fármaco a diferentes órganos. Ahí puede actuar o puede ser eliminado. En el caso de que llegue a riñones, pues ya va a ser eliminado. También, a como algunos antihipertensivos, por así decirlo, actúan en lo que es el sistema renal. Entonces, actúan ahí e inmediatamente son eliminados. ¿Qué factores influyen para la distribución? Como vimos, pues ya está en lo que es el sistema circulatorio, entonces solamente tenemos que pensar en algunos factores que influyan en el sistema circulatorio. Por ejemplo, el gasto cardíaco, o sea que haya un buen funcionamiento cardíaco, por así decirlo. Un flujo sanguíneo adecuado, o sea que no esté tapada ningún vaso, ya sea por a veces algunos pacientes que abusan del consumo de grasas pueden llenarse sus arterias de ateromas, que básicamente son placas de grasa que obstruyen los vasos, y esto va de la mano con el siguiente punto, que es la permeabilidad capilar. Entonces esto lo podemos englobar como que el sistema circulatorio funcione adecuadamente para que la distribución también sea de forma adecuada. Y también el volumen del tejido. Por ejemplo, si nosotros ya habíamos hablado de la insulina, que es por vía subcutánea, pues tiene que haber un buen volumen de tejido. Por eso es que recordemos que pellizcamos la zona abdominal o la zona del deltoides, buscando lo que es el tejido adiposo para colocar la insulina. A eso nos referimos con el volumen del tejido, que haya un buen volumen para que se distribuya. También las propiedades del fármaco van a jugar un papel importante en lo que es la distribución. Por ejemplo, las propiedades del fármaco pueden ser físico-químicas. Por ejemplo, si el fármaco es liposoluble, ya dijimos que todas las células van a estar cubiertas de una membrana celular que está cargada de fosfolípidos, que no son otra cosa más que lípidos, o sea, grasa. Entonces, si son liposolubles, tienen esa afinidad por las grasas y lo pueden atravesar pues sin ningún problema. Pero también cuando son fármacos que tienen un tamaño importante, no me refiero a las pastillas, sino a su complejo activo, que puede llegar a tener tamaños importantes que no llegan a pasar la membrana. Eso también influye en que se distribuya rápido o no. Y también el pH, si tenemos algunos fármacos que son ácidos, es probable que se distribuyan mejor que algunos que son alcalinos. Entonces el fármaco se distribuye por el organismo según su capacidad de difusión, que está determinada por estos factores que ya vimos. Pero va a haber otros factores que van a influir en la capacidad de difusión del fármaco. Estos factores que influyen en la difusión del fármaco es que el fármaco se una a proteínas, que era algo que estábamos tocando desde la primera diapositiva.
Las proteínas están muy presentes en lo que son los vasos sanguíneos en el sistema circulatorio. Esta imagen es bastante gráfica. En morado tenemos a las proteínas plasmáticas y en verde, color verde, tenemos a lo que son los fármacos. Entonces, como puedes ver, algunos fármacos se pueden unir a estas proteínas plasmáticas. Se unen a las proteínas plasmáticas y si se unen a estas disminuye su fracción libre, y básicamente es esta imagen que vemos aquí del fármaco, que es esta molécula en verde, que está suelta, por así decirlo, está libre. Entonces la fracción libre, estas dos moléculas de fármaco, son las que hacen el efecto. Entonces, si el fármaco tiene mayor afinidad por las proteínas, su distribución va a ser más lenta y por lo tanto va a tardar más tiempo en hacer su efecto. Entonces, el hecho de la afinidad de los... perdón, el hecho de que un fármaco tenga cierta afinidad por las proteínas va a alterar qué tan rápido se va a distribuir y qué tan rápido va a llegar a el órgano donde tiene que hacer su efecto. Entonces, básicamente podemos decir que mientras el fármaco esté ligado a las proteínas, no podrá atravesar la pared del capilar y no va a llegar hasta el receptor del órgano que le compete, que en este caso también hablamos de órganos diana o sus órganos pues meta, por así decirlo. La meta del fármaco donde tiene que llegar. Hay situaciones que disminuyen la unión a proteínas, por ejemplo, hay enfermedades que producen disminución de las proteínas plasmáticas. Un ejemplo clásico es la insuficiencia hepática. Ya vimos que el hígado es muy importante en todo este proceso de farmacocinética, pero el hígado también nos ayuda a producir varias proteínas que están en la sangre. Entonces, si falla el hígado, no se producen esas proteínas, entonces hay una disminución de esas proteínas plasmáticas. También en el caso de desnutrición, pues ya sabemos que el paciente se priva de carbohidratos, de todos los alimentos, tipos de alimentos, ya sean grasas, carbohidratos y principalmente proteínas, entonces también disminuye las proteínas plasmáticas. Y el hecho de que haya una insuficiencia renal aguda, o sea que haya una alteración en el riñón. Eso va a condicionar que haya menor cantidad de proteínas plasmáticas y por lo tanto va a aumentar el efecto del fármaco, porque entonces la fracción libre va a aumentar y en pacientes que tengan insuficiencia hepática, desnutrición o alguna alteración renal, pues tenemos que disminuir la dosis del fármaco que usamos porque al no tener proteínas plasmáticas la fracción libre aumenta, o sea, el fármaco libre que va a estar por ahí haciendo efecto va a aumentar, por lo tanto no necesitamos usar tanta dosis. Tienes que saber también que la distribución no va a ser uniforme, ¿sí? No va a ser uniforme en todos los fármacos o en todos los órganos. Por ejemplo, la barrera hematoencefálica, que es la barrera que está rodeando al encéfalo o al cerebro, va a estar formado por una pared capilar cerebral que es muy selectiva, muy selectiva y no permite la difusión de muchos fármacos hacia el cerebro. Por lo tanto, cuando veamos algunos antibióticos, vamos a ver que hay antibióticos propios para tratar infecciones del encéfalo, por ejemplo, una meningitis, que es que se alteran las capas que cubren al cerebro, las capas meningias. No podemos usar cualquier fármaco, ya que, como ves, son pocos los fármacos que logran atravesar la barrera hematoencefálica. Bien, continuando, un caso contrario a lo que sería la barrera hematoencefálica, que es muy selectiva y no permite el paso de casi ningún fármaco, es la placenta que es básicamente la comunicación entre la madre y el feto y es básicamente el órgano que va a estar encargado de transmitir todos los nutrientes de la madre hacia el feto. Pero no solo van a pasar nutrientes a través de la placenta, sino también algunos medicamentos, sino todos o varios pueden atravesar la placenta. Por lo tanto, van a perjudicar al feto y van a provocar un efecto teratógeno, o sea, que el feto salga con malformaciones, que el bebé pues no se desarrolle bien algún órgano. A eso nos referimos con un efecto teratógeno. Muchos fármacos tienen atrás una leyenda de que no se debe dar en embarazadas, por ejemplo, metronidazol o algunos antiparasitarios, y son pocos los fármacos que son seguros para el embarazo. Se ocupa una nomenclatura de A, B, C, D, donde el A pues son los fármacos que sí se pueden usar y ya conforme vayamos acercándonos a la letra D, son fármacos que van a ser más peligrosos.
Cuando veamos, empecemos viendo ya grupos de fármacos, siempre vamos a hablar de esto de seguridad en el embarazo. Si es de una clasificación A, se puede usar, y si es una clasificación D o C, pues están prohibidos, ¿no? Entonces, hasta cierto punto, el feto está expuesto a todos los medicamentos que consume la madre. También hay otro efecto que es la fijación hística, que es que muchos medicamentos se almacenan en concentraciones altas en algunos tejidos. Eso va a prolongar su acción, llegando a causar toxicidad. Ya vimos en las primeras diapositivas que el fármaco puede viajar hacia muchos tejidos, pero por ejemplo, a veces hay fármacos que se quedan dentro de algunos tejidos, por ejemplo, que se queden en músculo, y eso prolonga su acción, pero también pueden causar toxicidad. Por eso es muy importante la dosis, porque hay dosis que rebasan las dosis necesarias, por así decirlo, y entonces provocan este efecto de fijación hística. Se almacenan en algunos órganos y entonces eso causa toxicidad. Por eso es muy importante controlar las dosis de los fármacos que administramos en los pacientes. También la grasa puede funcionar como un depósito. En personas obesas, que es la mayoría de personas que están, bueno, en México tenemos un alto porcentaje de obesidad, en personas obesas el tejido graso va a ser mayor, se habla de hasta un 50% de tejido graso en su cuerpo. Entonces en ese tejido graso, en esa grasa, puede servir como reservorio de fármacos. También va a prolongar su actividad. Uno de los ejemplos de fármacos que se depositan en la grasa son algunos ansiolíticos o algunos calmantes que se usan para la ansiedad o para trastornos psiquiátricos. Pueden almacenarse en la grasa, también antidepresivos, y prolongar su efecto. Por eso, si tenemos a pacientes que sean obesos, hay que regular la dosis. No usamos dosis para pacientes promedio, por así decirlo. También la vascularización de cada órgano va a determinar cómo se dé la distribución. Si hablamos de órganos que están muy vascularizados, por ejemplo el hígado, el corazón o los riñones, ahí alcanzan concentraciones elevadas, entonces llegan más rápido a concentraciones elevadas, pero si son áreas menos irrigadas o que no están tan vascularizadas como el tejido celular subcutáneo, reciben menor cantidad de fármaco. Ok, entonces retomando este punto y la importancia, pues órganos que están muy vascularizados, como hígado, corazón y riñones, al alcanzar concentraciones elevadas de forma muy rápida, pues no tenemos que usar dosis más pequeñas, usamos fármacos para alguno de estos órganos, las dosis van a ser menor, principalmente riñones, que es ahí donde actúan la mayoría de los antihipertensivos, usamos concentraciones pues disminuidas. En cambio, si es un tejido celular subcutáneo, ¿no? En la dosis, en la vía subcutánea, tenemos que usar un poquito más de dosis, una dosis más alta. Ahora, la inflamación es buena y también va de la mano con la pregunta que es, ¿el dolor también es bueno? Vamos a contestar a esto como un sí, porque ante todo la inflamación o el dolor o incluso la fiebre son señales de que algo está pasando, ¿no? De que algo hay mal dentro de nuestro cuerpo. En el peor de los casos, el peor escenario sería que no hubiera un proceso de inflamación o no hubiera dolor, porque de las enfermedades más peligrosas pues van a ser las enfermedades silenciosas, porque generalmente no nos dan nada hasta que, o sea, no nos dan ningún signo o síntoma hasta que ya están muy avanzadas. Entonces, la inflamación es buena hasta cierto punto. Y en el ámbito de la farmacología es buena porque en la inflamación la irrigación aumenta. Básicamente aumenta el flujo sanguíneo. Ya habíamos dicho que el flujo sanguíneo también va a influir en la distribución de los fármacos. Entonces, como aumenta este flujo sanguíneo, esta irrigación, va a causar una elevación de la concentración del fármaco. Entonces el fármaco va a llegar, por así decirlo, de una forma más rápida hacia el área afectada. Por poner un ejemplo, pensemos en cuando alguien se lesiona o se golpea el pie o te golpeas alguna otra zona del cuerpo o te llegas a caer y te lastimas, provocando hematomas y pues sobre todo lo que es una inflamación con el calor, rubor y el dolor y a veces también daño en la función. Básicamente, al provocarse esta inflamación, si tú das algún analgésico, ese analgésico, gracias a esta inflamación,
va a llegar de forma más adecuada a, pues a los receptores donde tiene que actuar. Y si por ejemplo tú colocas algún ungüento con algún analgésico, que generalmente hay ungüentos con naproxeno, igual va a actuar más rápido en el área afectada gracias a la inflamación, porque aumenta el flujo pues de esta zona, ¿no? Porque está, pues al tener este rubor, este color rojito, pues es porque está más vascularizada, el flujo sanguíneo llega mejor. Entonces, después de que ya vimos todo el proceso de distribución, vamos a hablar de metabolismo o biotransformación en la siguiente clase. Esto como hacer un pequeño adelanto. En la mayoría de los órganos se da el metabolismo de la biotransformación, pero es el hígado el que juega el papel más importante. Entonces, el hígado es uno de los órganos que más hemos estado mencionando. Es ahí donde se va a dar la mayoría del metabolismo de los fármacos, que a grosso modo podemos decir que la mayoría de las veces inactivan los fármacos con el metabolismo, pero también se pueden ver aumentados, pueden provocar que al metabolizarse su efecto aumente. Hay otros fármacos que inmediatamente cuando hacen su efecto van a la eliminación, entonces se saltan este paso del metabolismo, son pocos esos fármacos. Por poner un ejemplo, la insulina, no hay metabolismo como tal, entonces hay fármacos que se van a saltar este paso de la biotransformación o el metabolismo. Bien, eso sería todo por el día de hoy o el día de esta clase. Si ya terminaste este video y todavía no completas tus apuntes, la recomendación es que vuelvas a empezar con este video y termines de anotar esos apuntes, porque pues es importante que lleves al corriente todo este proceso de la farmacocinética. Entonces, si ya terminaste el video, repítelo y termina los apuntes de distribución.